A mí la vida de billonario que promueve a Bad Bunny siempre me pareció una porquería aburridísima y egoísta. Nunca la entendí ni de niño. Mira, déjame ver si la encuentro a toda velocidad. Nos alargamos hoy, ¿qué les parece? Un poquito. Ah, quiero recomendarles a una youtubera que es absolutamente maravillosa y que es esta chica. Hago una captura de pantalla. Y se las pongo aquí. Se llama su canal Refashion Hippie, que es la hippie puesta al día en moda. Y que también voy a poner aquí abajo. No. Vamos a hacer otra captura de pantalla de Refashion Hippie. Ahí está. Ella es Refashion Hippie. Hacen varias cosas distintas. Ella trabaja con ropa reciclada, hace ella misma reciclaje de ropa, hace muchas cosas de carácter social, se ríe de la moda, tiene toda una sección de mal diseño, de cosas que están diseñadas que no están diseñadas para seres humanos o no parecen estar diseñadas para seres humanos. El juego de la moda, donde te presenta cosas que te pregunta qué son, porque no parecen ser tampoco para que los usen los seres humanos. Y tiene una sección sobre los ricos, lo que compran los ricos. Y va a los sitios web de Dolce & Gabbana y de... es que ni siquiera sé los nombres. de las más grandes marcas y te pone ejemplos. Este calzador de oro con diamantes es un calzador para poner de los zapatos, ¿no? Ayer le veía yo uno empezó mostrando calcetines de $1,000 y $5,000 y $7,000. Un par de calcetines. Esto no. Really. Y luego mostró los calcetines más caros que encontró. $1,000,000. Un par de calcetines. Bordados en oro con diamantes. Si yo fuera rico, me interesarían unos calcetines bordados en oro. No están muy bordados, no son bordados. No, es un bordado bastante discreto. Me interesarían unos calcetines de $1,000,000. Cuando sigues a esta chica y ves el tipo de cosas en los que se gastan el dinero los ricos, te das cuenta que hay un límite a partir del cual es ridículo el dinero. Esa vida de millonario no es una vida... Nosotros pensamos en el dinero como lo que somos, como pobres. Un amigo mío le decía, dice, si tú te sacas la lotería no vas a ser rico nunca. Oye, si me saco $1,000,000,000 vas a ser un pobre con dinero. Pero rico no vas a ser porque no vas a tener la mentalidad que tienen estos señores que pueden comprar unos calcetines de $1,000,000, pueden comprar un grifo de agua de $75,000 para su cocina cuando ellos no van a ir a cocinar. Y tú no vas a vivir eso nunca, no te va a interesar, no vas a tener la visión que tienen los ricos. Se las recomiendo muchísimo. La tipa es, además, lo más divertido del mundo. Tiene una coña maravillosa. ¿Qué tiene la gente con andar en Bugatti o vivir en mansiones que abarcan 10 hectáreas? Y voy a eso. Mira, se lo decía a mi hijo con los cochazos, ¿no? Un Bugatti Veyron, pues un Bugatti Veyron es el coche más caro del mundo, bla, bla, bla. Y decía mi hijo, ¿para qué quieres un coche así? No, es que es un cochazo. Ya. ¿Para qué lo quieres?
para andar por Gijón, para ir al supermercado, para pasar por tu novia y aparcarlo para meterte a cenar a un restaurante italiano. ¿Para qué? Esos coches los compran los ricos para impresionar a otros ricos cuando están todos juntos en Mónaco, por ejemplo, ¿no? Hablando de Bad Bunny. O sea, son para impresionar a otros ricos. Tú lo que necesitas es un buen coche, probablemente de alta gama, probablemente caro, probablemente un BMW, un Mercedes, pero cómodo, que te lleve a donde va, que tenga potencia para reaccionar en una situación de emergencia en la carretera, que siempre es bueno cuando aprietas el acelerador que el automóvil responda, pero que sea cómodo, que tenga todas las prestaciones, pero nada más. Y nunca vas a llegar al precio de los Ferraris o de los Bugattis o de los Lamborghinis, ¿no? Claro, como es reflexivo se quedó así, no hemos vuelto a hablar de eso, por cierto.